Si te preguntara, ¿cómo te imaginas el paraíso en el comienzo de la vida? Seguramente me describirías un paisaje lleno de flores, pájaros e insectos polinizando a esta naturaleza exuberante. Pero ahora entro yo, sí, el narrador de este documental, para dañar esa hermosa imagen y decirte que del cuadro que imaginas debes quitar todas las flores, no debes dejar ninguna. Y ahora sí tienes una imagen que se acerca a la realidad de los primeros años de la Tierra. Las plantas y árboles que en sus inicios poblaron la Tierra, y para no hacer tan larga la historia, fueron las algas marinas. Después de esta primera aparición y transcurridos muchos años, estas algas evolucionan y aparecen las primeras plantas terrestres, y se denominan musgos y plantas hepáticas. Nuevamente, pasan muchos años, y estas primeras plantas primitivas evolucionan, y surgen las primeras plantas vasculares y los helechos. Estas plantas y helechos comienzan a crecer cada vez más, se establecen en cada rincón de la Tierra, en cada clima diferente hasta evolucionar, y así aparecen las primeras coníferas, que son los primeros pinos que conocemos en la actualidad. Y luego, después de solo 140 millones de años, desde que apareció la primera alga marina, surgen los primeros árboles y plantas con flores o angiospermas. Ahora que llegamos a este momento, es el comienzo de nuestra verdadera historia. Acompáñanos en este recorrido por el fascinante mundo de las flores. Hablaremos de la importancia de las flores en las civilizaciones antiguas, el lenguaje de las flores, pasando por las aplicaciones en la medicina y la gastronomía, hasta llegar a sumergirnos en la próspera industria floricultora. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video, activar la campanita y dejarnos tus comentarios. Ahora, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo veían las flores nuestros antepasados? Resulta que, desde siempre, las flores han sido mucho más que un adorno bonito. Para las civilizaciones antiguas, estas pequeñas obras de arte de la naturaleza tenían significados profundos, usos prácticos y hasta un poco de magia. Vamos a viajar por el tiempo y descubrir cómo las flores dejaron huella en algunas de las culturas más fascinantes de la historia. En Egipto, hace miles de años, el loto era la estrella floral. Imagínate a un egipcio cruzando el Nilo en su barca, rodeado de lotos flotantes. Este no era ningún detalle decorativo. El loto tenía un significado casi sagrado. Representaba el renacimiento y la creación, porque cada noche cerraba sus pétalos y, como por arte de magia, volvía a abrirse con el sol. Un verdadero símbolo de esperanza. Los egipcios usaban flores no solo para rendir homenaje a sus dioses, sino también en sus tumbas. ¿Sabías que en la tumba de Tutankamón se encontraron coronas de flores? Era su manera de decir, aquí descansa alguien importante. Además, los perfumes y ungüentos florales eran lo más de lo más en esa época, tanto para los vivos como para los muertos. Un faraón sin su aroma floral era como un faraón sin pirámide. Si seguimos nuestro viaje hacia la antigua India, nos encontramos al loto de nuevo, esta vez con un toque místico. Esta flor era tan especial que los textos sagrados como los Vedas la mencionan constantemente. Para los hindúes, el loto simbolizaba pureza y desprendimiento. Una flor que crece en aguas fangosas pero emerge impecable. Y claro, estaba asociada a las deidades, como Lakshmi, la diosa de la riqueza, que siempre está sentada sobre una loto. Pero no todo era loto. El jazmín, con su aroma embriagador, era la flor del amor y la devoción. En los templos las guirnaldas de jazmín eran, y siguen siendo, ofrecidas a los dioses. ¿Y qué decir de las bodas? Nada de centros de mesa minimalistas. En las bodas antiguas, las flores eran protagonistas absolutas, decorando a los novios, el lugar y hasta las ceremonias. Ahora viajemos hacia otra civilización. En la antigua China, las flores tenían un lenguaje propio. Si eras un poeta de la dinastía Tang y no hablabas de peonías en tus versos, ¿realmente te consideraban un poeta? La peonía, conocida como la reina de las flores en la antigua China, era sinónimo de riqueza, honor y belleza femenina. Era tan venerada que los jardines imperiales estaban llenos de ellas y todo el que podía se esforzaba por cultivarlas. Pero no solo la peonía tenía su lugar en la cultura china.
El crisantemo, con su elegancia otoñal, representaba la longevidad y el retiro digno. Así, los jardines eran algo más que lugares bonitos. Eran espacios filosóficos donde uno podía reflexionar sobre la vida y la naturaleza. ¿Y cómo olvidar a los griegos con su mitología y a los romanos con sus celebraciones florales? Los antiguos griegos y romanos veían flores por todas partes. ¿Sabías que, según la mitología griega, la flor de Narciso surgió cuando un joven llamado Narciso se enamoró tanto de su reflejo que se quedó contemplándolo hasta convertirse en una flor? Este mito no solo es poético, sino también un recordatorio de que mirarte demasiado al espejo puede ser, bueno, problemático. Pero este no era el caso. El primero no se llamaba Narciso, y el segundo solucionó el problema. En Roma las flores no eran solo para contar historias, eran parte de las fiestas. Durante las Floralias, un festival dedicado a Flora, la diosa de las flores, todo se llenaba de colores y aromas. Imagina calles decoradas con guirnaldas, danzas, música y flores volando por los aires. Era una celebración de la primavera, la fertilidad y la abundancia. Si cruzamos el Atlántico, las culturas precolombinas tampoco se quedaron atrás. Los aztecas, por ejemplo, tenían una relación espiritual con las flores. Las cultivaban en sus jardines flotantes, llamados chinampas, y las ofrecían a sus dioses en rituales. Para ellos, las flores no eran solo bonitas, eran un puente entre el mundo terrestre y lo divino. El cempasúchil, o llamada comúnmente tajete, la famosa flor de los muertos, tiene sus raíces en estas tradiciones. Con su vibrante color naranja, representaba la luz del sol y guiaba a los espíritus durante el Día de Muertos. Pero no todo era tan solemne. Las flores también se usaban para decorar y embellecer festivales, ceremonias y hasta el cuerpo humano. Hoy en día, todavía sigue siendo un elemento importante e infaltable en el Día de la Celebración de los Muertos en México, una de las celebraciones más conocidas en todo el mundo. Así que, como ves, las flores han sido compañeras fieles de la humanidad desde siempre. No eran solo adornos bonitos, eran símbolos, herramientas y hasta protagonistas de historias divinas. Cada civilización antigua encontró en ellas algo especial, algo que resonaba con sus creencias y su forma de entender el mundo. Quizás esa conexión sea la razón por la que incluso hoy seguimos regalando flores para expresar lo que a veces las palabras no pueden decir. Ahora, continuemos con las flores y su lenguaje. Te sorprenderás de todo lo que pueden decirte. ¿Te imaginas poder decir te amo, te extraño o incluso no me hables más sin abrir la boca? Así de asombroso era el lenguaje de las flores, una especie de WhatsApp victoriano donde cada flor tenía su propio emoji, pero mucho más cómodo. Antes de que existieran los mensajes instantáneos, las personas tenían que ser creativas para expresar sus sentimientos, sobre todo cuando no era apropiado hablar de ciertas cosas. Y ahí es donde entran las flores. Desde tiempos antiguos hasta el auge de la floriografía en el siglo XIX, las flores han sido algo más que decoraciones bonitas. Han sido pequeñas mensajeras cargadas de significado. El lenguaje de las flores no nació de la nada. Desde siempre, la humanidad ha buscado simbolismos en la naturaleza. Piensa en culturas como la griega, donde cada flor parecía tener una historia trágica, como la del pobrecito Narciso, enamorado de sí mismo y convertido en una flor. Sin embargo, el verdadero auge de la floriografía llegó en la era victoriana, un tiempo de vestidos pomposos, reglas estrictas y miradas furtivas. Aquí las flores se convirtieron en un idioma secreto para decir lo que no se podía expresar abiertamente. Durante la época victoriana, regalar un ramo de flores era como mandar una carta. Pero ojo, porque no era tan simple como tomar las primeras flores bonitas que vieras y listo. Cada especie, cada color y hasta la forma en que se presentaban las flores tenía un significado. Por ejemplo, una rosa roja gritaba amor apasionado. Una rosa blanca susurraba inocencia y pureza.
Una rosa amarilla podía significar amistad o celos, dependiendo del contexto. Cuidado con esa. ¿Y si alguien te regalaba un clavel amarillo? Pues mala suerte, porque significaba desprecio. El mensaje también dependerá de cómo entregarás las flores. Si el ramo se ofrecía con las flores hacia arriba, el mensaje era positivo. Pero si las flores miraban hacia abajo, ¡uy!, había un mensaje oculto y no siempre bueno. En la época victoriana, la floriografía se volvió tan popular que aparecieron libros dedicados exclusivamente al significado de las flores. Estas guías florales eran como el traductor de Google de la época, ayudando a las personas a crear ramos cargados de simbolismo. ¿Qué querías decir? ¿Amor, arrepentimiento, gratitud o incluso venganza? Todo estaba cubierto. Por ejemplo, las violetas hablaban de modestia y humildad. El girasol decía: eres el centro de mi universo. La hortensia podía significar gratitud o vanidad, según el color. Imagínate la presión de regalar flores en esa época. No solo debías elegirlas con cuidado, sino asegurarte de que la otra persona entendiera tu mensaje. No fuera que por accidente confundieran tus sentimientos y terminaras declarando tu desprecio en lugar de tu amor. Lo bonito del lenguaje de las flores es que no solo sirve para expresar emociones románticas, también era perfecto para otras situaciones. Si querías disculparte, el jacinto era ideal. Si querías desear éxito, el trébol era tu mejor opción. Pero las flores no solo eran para los enamorados y amantes furtivos. También sirven para expresar otros sentimientos. Por ejemplo, las flores pueden expresar luto, como el lirio, que simbolizaba la pureza del alma que partía, o en la amistad, flores como la campanilla azul representaban confianza y lealtad. Incluso hay flores para ser utilizadas en política o causas sociales. Los arreglos florales eran una herramienta para transmitir apoyo o protesta de forma elegante, y muchas veces se utilizaba el clavel rojo. Aunque la floriografía se popularizó en la Europa victoriana, este lenguaje floral tenía equivalentes en otras culturas. Por ejemplo, en Japón, los cerezos en flor o sakura simbolizan la fragilidad y la belleza efímera de la vida. En Hawái, las guirnaldas de flores transmiten hospitalidad, respeto y amor. ¿Y ahora? ¿Sigue vivo el lenguaje de las flores? Aunque ya no vivimos en la época victoriana, la floriografía ha tenido un pequeño resurgimiento en los últimos años. Hoy en día, muchos floristas modernos crean ramos personalizados basados en el significado de las flores. Además, en este mundo digital, la idea de enviar mensajes a través de flores tiene un encanto especial. Es una forma tangible, casi mágica, de conectar con alguien en un mundo donde todo parece ser virtual. El lenguaje de las flores nos recuerda algo importante. A veces, las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. Las flores, con su belleza y simbolismo, son una forma de decir «te quiero», «gracias» o incluso «adiós», de una manera que va directo al corazón. Así que la próxima vez que regales flores, piensa en el mensaje que estás enviando. Porque detrás de cada pétalo hay una historia esperando ser contada. Ahora continuemos con las flores en el campo de la medicina. ¿Quién diría que esas flores que decoran jardines, balcones y mesas de comedor son en realidad pequeñas farmacias en potencia? Piensa en esto. Mucho antes de que existieran las pastillas y los jarabes, cuando el concepto de farmacia era básicamente un campo lleno de plantas, las flores eran las verdaderas estrellas del espectáculo. Desde el té de manzanilla para el estómago revuelto hasta la lavanda para relajarte después de un día pesado, las flores han estado ahí, cuidándonos en silencio con su magia natural. Este capítulo es un viaje al pasado y al presente, donde exploraremos cómo las flores han sido fundamentales en la medicina tradicional, cómo han evolucionado para convertirse en ingredientes clave de los medicamentos modernos y cómo incluso en pleno siglo XXI siguen siendo un recurso natural, valiosísimo, porque, vamos, no solo son bonitas, las flores tienen mucho más que ofrecer. Si nos remontamos al pasado, veremos que la relación entre las flores y la salud comenzó desde que el ser humano notó que las plantas podían curar.
Antes de los laboratorios y las farmacias, nuestros ancestros dependían de la naturaleza para tratar sus dolencias, y las flores eran algunas de sus aliadas más confiables. Por ejemplo, en la antigua China, la medicina tradicional usaba flores como el crisantemo para tratar problemas oculares y fiebre. En Egipto, los médicos recurrían a la flor de loto y a la manzanilla para calmar dolores y facilitar el sueño. Mientras tanto, los griegos y romanos mezclaban flores como la lavanda y el hinojo en sus preparados medicinales, no solo por sus propiedades curativas, sino también por su fragancia. Algunas flores se han ganado un lugar especial en la historia gracias a sus propiedades medicinales. Aquí te presentamos algunas de las más icónicas. La manzanilla, la estrella de las infusiones para el malestar estomacal. Usada desde la época de los antiguos egipcios, esta pequeña flor ha sido conocida por sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y relajantes. La caléndula, un remedio de confianza para tratar heridas y quemaduras. En la Edad Media, la caléndula se usaba en cataplasmas para acelerar la cicatrización. Su capacidad para combatir infecciones la convirtió en un ingrediente esencial en las boticas medievales. La amapola, la fuente del opio y, por ende, de medicamentos como la morfina. Aunque su uso debe ser estrictamente controlado, ha sido clave para el manejo del dolor desde la antigüedad. Los sumerios la llamaban la planta de la alegría. La valeriana. Apodada el tranquilizante de la naturaleza, esta flor ha sido utilizada durante siglos para tratar la ansiedad y el insomnio. En la Grecia antigua, Hipócrates ya escribía sobre su capacidad para calmar los nervios. La lavanda. Popular en la aromaterapia, también tiene propiedades antisépticas y relajantes. Los romanos la usaban en sus baños para limpiar heridas y calmar la mente. Con el avance de la ciencia, las flores dejaron de ser solo remedios empíricos y comenzaron a ser estudiadas en profundidad. Por ejemplo, ¿sabías que el ácido acetilsalicílico, el ingrediente activo de la aspirina, se inspiró en las propiedades antiinflamatorias de la flor del sauce? No fue solo creatividad de los científicos alemanes, la naturaleza les dio un gran empujón. Hoy en día, muchas personas buscan opciones más naturales para cuidar su salud, y las flores siguen siendo protagonistas en la medicina alternativa. Entre los enfoques más populares están la aromaterapia, en donde los aceites esenciales de flores como la lavanda, la rosa y el jazmín se utilizan para reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aliviar el dolor. ¿Quién no ha disfrutado de una buena taza de té de manzanilla o tilo para calmar los nervios? Las infusiones y tisanas siguen siendo una de las formas más accesibles de aprovechar las propiedades de las flores. Además de sus usos directos en la medicina, las flores también contribuyen a nuestra salud de manera indirecta. Los jardines llenos de flores no solo alegran la vista, también purifican el aire, reducen el estrés y fomentan el bienestar emocional. ¿Sabías que en los hospitales y centros de salud, las flores juegan un papel importante en la recuperación de los pacientes? Se ha demostrado que estar cerca de flores frescas o jardines reduce la ansiedad y acelera el proceso de sanación. La investigación sobre las propiedades medicinales de las flores no se detiene. Con el avance de la biotecnología, los científicos están estudiando nuevas especies para descubrir compuestos que podrían convertirse en tratamientos revolucionarios. Por ejemplo, las flores de orquídea contienen sustancias antioxidantes que podrían tener aplicaciones cosméticas y médicas. Pero hay un problema. ¿Quién entregaría una orquídea para que experimenten con ella? Desde los jardines de la antigüedad hasta los laboratorios más avanzados, las flores han sido compañeras fieles en nuestra búsqueda de la salud. Cada vez que vemos una margarita o respiramos el aroma de una rosa, tal vez estemos frente a un remedio aún por descubrir. Así que la próxima vez que pasees por un jardín o recibas un ramo de flores, recuerda, esas delicadas maravillas no solo son bonitas, también son poderosas aliadas en nuestra vida. Bueno, las flores nos alegran la vida, pero seguramente la música de fondo te hizo bailar, al menos un dedo del pie. Ahora, sigamos con las flores en la gastronomía. Antes de comenzar, por favor, música de restaurante, algo suave pero alegre.
Sí, esa está bien. Me gusta. ¿Quién dijo que las flores solo sirven para decorar mesas o jardines? En realidad, muchas de ellas son pequeñas joyas comestibles que, además de alegrar la vista, pueden transformar cualquier platillo en una experiencia memorable. Desde los banquetes de las civilizaciones antiguas hasta las cocinas más modernas, las flores han sido un ingrediente secreto que añade sabor, textura y un toque de elegancia. Así que sí, las flores no solo son bonitas, también son deliciosas. En este capítulo exploraremos cómo se usan en la cocina, los sabores que aportan y, por supuesto, algunas curiosidades que te abrirán el apetito. El uso de flores en la gastronomía no es algo nuevo. En realidad, es una práctica que se remonta a miles de años. En las culturas antiguas, las flores no solo se veían como adornos, sino como ingredientes llenos de sabor, con propiedades nutritivas y, en algunos casos, hasta magia. En la antigua Roma, los pétalos de rosa y violeta eran ingredientes comunes en sus banquetes. Los mezclaban en ensaladas, vinos y postres para añadir un toque aromático. En México, las flores de calabaza han sido protagonistas de la gastronomía tradicional desde la época prehispánica, convirtiéndose en relleno de quesadillas, sopas y guisos. En la India, las flores de neem y plátano son ingredientes clave en muchos platillos, celebrados tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. Si nunca has comido flores, probablemente te estés preguntando, ¿a qué saben? Bueno, la respuesta es, depende. Las flores tienen un rango de sabores tan variado como los colores del arco iris. Algunos son dulces, otros picantes, y hay algunos que tienen un sabor sutilmente amargo que da un toque especial a los platillos. Aquí tienes algunos ejemplos. Las capuchinas, con un sabor ligeramente picante y similar al del rábano, son perfectas para ensaladas. Las flores de lavanda con sabor dulce las hacen ideales para postres, bebidas y hasta las encuentras en panes. Con los pétalos de rosas se elaboran dulces, mermeladas, helados y jarabes. Las caléndulas, a menudo llamadas el azafrán de los pobres, tienen un sabor terroso que funciona bien en arroces y sopas. Los pensamientos, con su sabor suave, los convierte en un adorno comestible ideal para postres y ensaladas. Es curioso cómo algo tan delicado puede tener un impacto tan grande en el sabor de un platillo, ¿no crees? Si hay un lugar donde las flores brillan, es en el mundo de los postres. Desde los macarrones franceses con sabor a violeta hasta los helados de rosa, las flores han sido un ingrediente estrella para endulzar la vida. Por ejemplo, para helados y sorbetes, los sabores de lavanda, rosa o jazmín son ideales por su aroma único y su toque refrescante. En los pasteles y cupcakes, los pétalos de flores cristalizados son un adorno que no solo luce hermoso, sino que también añade una textura crujiente y un dulzor sutil. Te recomiendo probar la miel infusionada con flores, un lujo floral que se puede usar en todo, desde yogures hasta tostadas. Y si tienes una reunión y quieres lucirte con poco presupuesto, pues te sugiero las gelatinas con flores comestibles encapsuladas. Estas creaciones son un festín para los ojos y el paladar. Hoy en día, las flores han conquistado las cocinas de chefs famosos y restaurantes de lujo. No es raro ver pétalos de flores como parte de platillos preferidos que parecen obras de arte. En la alta cocina, las flores no solo aportan sabor, sino también un toque visual que eleva cualquier creación. Aunque las flores comestibles son deliciosas, no todas las flores son aptas para el consumo. Algunas pueden ser tóxicas, así que siempre es importante asegurarte de que las flores que planeas usar sean seguras. Además, evita consumir flores de floristerías, ya que suelen estar tratados con productos químicos. Si quieres empezar a experimentar, lo mejor es buscar flores específicamente cultivadas para consumo o cultivarlas tú mismo en casa. Además de los tés, las flores han encontrado un lugar especial en la mixología. Desde cócteles hasta limonadas, las flores pueden transformar cualquier bebida en una experiencia única.
Imagina un gin tonic decorado con pétalos de rosa o una margarita con una flor de hibisco. Pura sofisticación. ¿Has probado limonadas florales? Solo añade un toque de lavanda o jazmín y tendrás una bebida refrescante con un aroma irresistible. Hoy en día, las flores están teniendo un gran momento en la gastronomía moderna. Con la tendencia hacia alimentos naturales y sostenibles, su uso se ha popularizado aún más. Desde restaurantes de lujo hasta cocinas caseras, las flores siguen siendo una fuente de inspiración para chefs y amantes de la comida en todo el mundo. Las flores en la gastronomía son un recordatorio de que la naturaleza no solo nos alimenta, sino que también nos deleita. Así que la próxima vez que veas un jardín lleno de flores, piensa en todo el potencial culinario que tienes frente a ti. Quizás encuentres en ese ramo de flores un ingrediente que transforma tu cocina en una experiencia inolvidable. Pero, ven, deja el jardín de tu vecina tranquilo. Mejor que sea la oportunidad de iniciar tu propio jardín. Ahora, para finalizar este video, te voy a hablar de la industria floricultora. ¡Ah, las flores! Esas pequeñas maravillas que siguen robándonos suspiros en cada etapa de la vida. Desde el ramo que recibes en tu cumpleaños hasta las flores en tu boda, o incluso las que adornan una despedida final de un ser querido, están presentes en los momentos más importantes de nuestra existencia. Pero, más allá de su belleza, las flores son también el centro de un negocio global gigante y lleno de curiosidades. En este capítulo, exploraremos cómo las flores se han convertido en una industria multimillonaria que conecta a agricultores, floristas y clientes de todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienen esas rosas perfectas que compras en el súper o en la floristería, prepárate para sorprenderte. Probablemente han viajado más que tú. Los principales exportadores de flores en el mundo son países como Colombia, Países Bajos, Ecuador y Kenia. Países Bajos, con sus famosos campos de tulipanes, no solo produce flores, sino que es el corazón de la distribución mundial gracias a la subasta de flores de Aalsmeer, el mercado más grande del planeta. Imagina esta escena. Una rosa es cultivada en Colombia, empacada cuidadosamente para mantener su frescura, transportada en avión a Estados Unidos o Europa, y en menos de 48 horas ya está en las manos de un florista, lista para adornar un ramo. Todo un viaje épico para una pequeña flor. Esta es una industria que genera más de 50.000 millones de dólares al año, y hay fechas que son cruciales para las ventas. Por ejemplo, en San Valentín, millones de trabajadores de la industria floricultora trabajan y se preparan casi 3 meses antes para poder producir y entregar todas las flores que demandan las personas de todo el mundo. Es una industria que genera millones de empleos debido a que sus procesos se realizan a mano por tratarse de un producto muy frágil. Pero no todo es color de rosa en el mundo de las flores. Esta industria enfrenta desafíos importantes. Por ejemplo, su impacto ambiental. El transporte internacional de flores y el uso de pesticidas pueden afectar el medio ambiente. Por eso, muchos floristas están apostando por prácticas más ecológicas, como el cultivo orgánico y los embalajes sostenibles. Además, las flores tienen una vida corta y necesitan refrigeración, lo que significa que la logística para transportarlas debe ser rápida, eficiente y costosa. Un día de retraso puede arruinarlo todo. También existe la competencia digital, en donde las pequeñas floristerías locales a menudo compiten con gigantes digitales, lo que las obliga a ser más creativas para mantenerse y no desaparecer. Así que la próxima vez que sostengas un ramo de flores, piensa en todo el trabajo, las historias y las emociones que esas flores han llevado consigo en su viaje hasta tus manos. Hoy en día, las flores tienen más significados que nunca. Son mensajes silenciosos en un mundo lleno de notificaciones, una forma de mostrar amor, gratitud o consuelo sin necesidad de palabras. ¿Sabías que ahora puedes encargar flores con un clic y enviarlas a cualquier rincón del planeta? Gracias a las tiendas online, ya no es necesario correr a la floristería más cercana. Puedes elegir un ramo desde tu sofá, pero bueno, se pierde la esencia. Las flores también son estrellas en Instagram y Pinterest, donde los arreglos florales y las instalaciones artísticas hechas con pétalos se convierten en tendencias virales.
¿Quién no ha visto esos arcos de boda cubiertos de rosas o las fotos de desayunos con peonías de fondo? Hoy, las flores no son solo ramos, son experiencias. Desde paredes cubiertas de orquídeas hasta techos colgantes de bugambilias, la decoración floral es sinónimo de sofisticación y magia en cualquier celebración. Más allá de vender ramos, la industria floral es un espacio para la creatividad. Floristas de todo el mundo experimentan con formas, colores y estilos para crear arreglos únicos que son verdaderas obras de arte. Desde instalaciones gigantes para eventos hasta pequeños detalles para mesas, las posibilidades son infinitas. Al final del día, las flores son mucho más que un adorno bonito o un gesto romántico. Son un lenguaje universal, un recordatorio de la belleza efímera de la vida y una industria que mueve millones de corazones. Así que la próxima vez que sostengas un ramo de flores, piensa en todo el trabajo, las historias y las emociones que esas flores han llevado consigo en su viaje hasta tus manos. Esperamos que este video les haya gustado. Nos queda pendiente un video más para explorar temas tan extensos como las flores en el arte y también su impacto ambiental y ecológico, su papel en los polinizadores y por ende, de la biodiversidad que es tan necesaria para el mundo. Gracias por vernos hasta el final, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Hasta la próxima.